Sean todas y todos bienvenidos a su espacio Podcasts Aguacate. Un placer saludarles, el ingeniero Ricardo Torres Magaña, y tengo el gusto el día de hoy de contar con la presencia de un ingeniero y amigo, el ingeniero José Luis López Barrera. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, profesor. Es todo un gusto de partir un poquito contigo, compartir tiempo, forma, experiencias. Gracias. No, al contrario, un placer y también para toda la audiencia contar con su presencia, ingeniero López. Bien, pues vamos a platicar sobre un tema muy interesante y obviamente el cual pues usted es especialista y es lo más interesante al respecto, sobre lo que es prácticamente podas de formación y producción en el cultivo del aguacate. Y antes de entrar en materia, sí me gustaría, ingeniero José Luis, que nos platicara un poquito de su desarrollo profesional. Sí, pues para empezar yo salí de la especialidad de fruticultura en el 87, ya llovió, ya 36 años, vamos para 37 años por ahí haciendo algo de trabajo en campo y desde el inicio me enfoqué al ramo de la asesoría técnica a productores de aguacate. Primero era productores en general, cultivos, guayaba, naranja, limón, tomate, jitomate, etcétera, ¿verdad? La vida me llevó al aguacate y después todo fue aguacate en la región, así que somos parte de la ciudad. Del sistema producto, ¿verdad? Como se dice. Sistema producto aguacate. Muy bien, ingeniero López Barrera, un placer tenerlo por aquí. Y pues sí quisiera que iniciáramos charlando y que nos platicara un poquito sobre esto de las podas de formación y obviamente producción en el cultivo del aguacate. Sí, es bueno comentar. En el 99 me toca ir por primera vez a Chile y veo que hablan mucho de podas y entiendo por qué. Chile es un país donde no hay suelo, donde no hay prácticamente nada. Tiene una pequeña lámina para producir aguacates y producen sobre la pequeña lámina esta. Suelos donde es bien contrastante ver cultivos como la uva, un poquito más arriba cítricos, un poquito más arriba aguacates, etcétera. Entonces, cuando uno se viene con una inquietud de que ellos sin poda no pueden producir, se da la situación en que Michoacán, siendo uno de los principales estados productores de México y México uno de los principales productores de aguacate del mundo, es invadido de pronto por técnicos chilenos. Mis respetos. Ellos tenían toda una experiencia, pero como no tenían condiciones de suelo con las que jugar, se empezaron a dar de topes. Cuando a nosotros nos toca estar en Chile, en esa ocasión, en el 99, septiembre del 99, un evento que teníamos organizado por ahí, nos toca estar en parte de sus prácticas, los tipos de poda que aplican, etcétera. Y después vengo aquí a Michoacán y nos encontramos con que está empezando a inundar de técnicos el cultivo del aguacate y proponiendo podas que no son aptas cuando ellos no manejan suelos, no manejan condiciones, el suelo como un almacén de nutrientes, etcétera. Y empezamos a hablar de cosas más técnicas y específicas para el cultivo. Ellos empiezan a chocar con esos factores. Cuando tú no tienes suelo y podas agresivo, no pasa nada, porque sus raíces son con crecimientos muy limitados. Cuando tú tienes un cultivo donde lo que sobra es suelo, tenemos suelos con profundidades de 1 metro, 1.5 metros, 2 metros, 2 metros, suelos que no les das fin para un desarrollo radicular, te encuentras con portes muy vigorosos, árboles muy fuertes, y tú intentas podar tipo chileno, te vas a encontrar con que las podas que ellos aplicaban no son compatibles con las condiciones de clima, lugar, suelo, precipitaciones, etcétera. Ellos, por ejemplo, precipitaciones, hablando de generalidades, pueden dar, de acuerdo a sus sistemas de riego computarizados, pueden dar hasta 13, 15, 17 disparos de riego en un día. Nosotros, en aquel tiempo, cuando las precipitaciones eran muy constantes, muy normales, ahora el clima es otra cosa, nos encontramos con que México tenía todo para ser el principal productor, sigue teniendo todo para ser el principal productor. Ahora con el nuevo cambio climático, con los ajustes que se dan, quien no tiene agua o no planea tener agua para su cultivo va a ser un grave problema. Te empiezas a meter al tema de podas y empiezas a ver que si cortas agresivo, estás mandando la orden o la señal a la raíz para que tenga un crecimiento agresivo en base a lo que tú promoviste con el corte arriba.
Si cortas agresivo, vas a promover crecimientos vegetativos muy vigorosos, muy fuertes. Es cuestión de analizar cada paso que tú das. Podar no es como decir, como por ahí hay un refrán muy popular. Tú podas, o haces poda o haces joda. Aplica en este caso, ¿verdad? Yo pienso que antes de meternos a este tema, hay muchos podadores, muchas personas, muchos técnicos, otros son prácticos que se han metido a esta área. Yo les recomiendo antes de todo empezar a jugar con factores diferentes. Hormonas, flujo de hormonas, cómo van cambiando, cómo van haciendo de una yema vegetativa puntiaguda, una yema productiva, redonda. Cada cosa tiene su especificidad, ¿verdad? Entonces sí necesitamos ser muy cautos al momento de hacer cada corte. Sí, excelente, ingeniero José Luis, muy interesante. Esto nos conlleva a que nos hable un poquito sobre la importancia de la poda, porque es prácticamente algo interesante y sobre todo cómo impacta dichas podas en la producción del cultivo. Interesante pregunta. Fíjate que en el proceso de producción, en cualquier cultivo, específicamente hablando del aguacate, nosotros consideramos siempre 4 puntos importantes. En el proceso de producción está la nutrición, clave, íntimamente relacionada con la poda. Está el manejo integral de plagas y enfermedades. Está la polinización y está las podas. Si le asignamos un porcentaje de impacto en el proceso de producción, podemos definir claramente que cada uno impacta. Yo le asigno un porcentaje 25, 25, 25, 25. Todo es tan importante como decirte que planeamos una nutrición al 100. Todo está bien cuidado. Descuidamos el área de plagas y enfermedades. Baja la calidad, baja la cantidad, baja todo por el aborto, etcétera, por los daños en nuestra floración, nuestra calidad de la fruta, 25%. Planeamos nutrición, planeamos manejo integral de plagas y enfermedades, lo manejamos al 100, pero descuidamos el factor clima y el factor clima nos lleva también a un desajuste, un desbalance. Tenemos precipitaciones, por ejemplo, en tiempo de floración y cuidamos las partes estas, pero curiosamente hay cambios bruscos de temperatura. Las abejas tienen un margen de acción de 7 a 13 grados, de 9 a 13 grados, tienen un porcentaje de actividad en sus colmenas, en cada colmena. Entonces, cuando hay un cambio brusco de temperatura, las colmenas quedan dentro de su caja para tratar de generar temperatura y mantener que las siguientes poblaciones de abejas sigan haciendo su función. Bueno, si descuidamos esa parte, también nos afecta un alto porcentaje en el proceso esperado, planeando todo. Podríamos cuidar cualquier factor. Llegamos a la cuestión de podas. Una huerta en Michoacán siempre se tenía la idea de que entre menos toques a un árbol es mejor. El productor antiguo decía, ¿cómo crees que le voy a cortar ramas a mi árbol? Es como mi hijo. ¿Cómo crees que voy a eliminar a mis hijos? Son los que me mantienen. Bueno, había muchos conceptos. Es un paradigma complejo. Muchos paradigmas que nos tocó pelear bastante con ese choque. Entonces ahora yo voy con esto. Hablar de podas es un tema tan complicado como tú puedes decirme que tienes una idea bien diferente del tipo de poda o la poda o si podas o no podas. Entonces, hablar de poda es como hablar de fútbol, hablar de religión, hablar de política. Tú tienes una idea, otro técnico, otro ingeniero, otro práctico podador tiene su idea. Yo les recomiendo, les digo que definamos puntos y criterios antes de meternos a este tipo de temas. Son tan delicados como el 25% de la producción en la bolsa del productor. No, a ese nivel está. Muy, muy interesante prácticamente lo que nos acaba de mencionar, de acuerdo a su experiencia, ingeniero José Luis. El realizar o no realizar la poda sí puede afectarte un 25% en la producción. Más un 50, 60, 70% en la calidad de tu fruta. Huertos, ahora, que por ejemplo hay zonas muy complicadas. Hablando de la región, hablando localmente, Cusato, Jujucato, Jucutacato, toda la periferia de Europa, San Ángel, Surmucapio, Tiamba, La Basilia, si no cuidan un espacio ventilado, un espacio abierto donde fluya el aire y
hagamos coberturas al 100 en una aplicación para prevenir un problema. De acuerdo a las condiciones de clima, por ejemplo, varicela, anthragnosis, coletotricum para técnicos, Clostridium glosporium. Hablando de un tema tan específico como este, puede determinarte que tu cosecha valga o no valga esta temporada. Te la paguen o no te la paguen. Si el precio de la fruta está actualmente, con las condiciones de mercado actual, una fruta de 210 gramos vale 36 pesos, una fruta de 180 gramos vale 28, una fruta de 150 gramos vale 22 pesos hoy en día. Y resulta que tú tienes varicela, tu fruta te la pagan a 8, 10 pesos. Entonces, si le metes números a la bolsa del productor y ves que un error técnico o de decisiones por hacer o no hacer o dejar de hacer una poda, impacta bastante. Debemos tener mucho cuidado ya con lo que estemos haciendo. Sí, ahorita lo que comenta ingeniero José Luis sobre la poda en lo particular que ahorita ejemplarizaba, esto nos conlleva que hay diferentes tipos de podas. Sí. En lo particular, entonces sí me gustaría que nos pudiera ahondar un poquito sobre ese tema, los tipos de podas y obviamente también el mejor momento para realizarlas, porque eso es algo importante. Qué padre que toca ese tema, profesor. Te voy a decir por qué. Porque se dice, bueno, hay personas que dicen que cualquier tiempo es bueno para podar. Depende qué esperes de lo que le pides al árbol. El árbol recibe instrucciones muy precisas cuando cortas o no cortas una rama. Entonces, he escuchado mucho el tema que dicen el mejor tiempo para podar es cuando pasa la cosecha. Puede ser, depende. Si la huerta está en una zona templado-cálida, o hablando de Uruapan, 1600 metros sobre el nivel del mar, temperaturas donde tu fruta solo aguanta hasta enero, febrero, marzo, no más de esto. Partes más calientes donde tu fruta aguanta septiembre, octubre, noviembre, diciembre, dependiendo del lugar donde te encuentres. Ahora con las podas en lomos, bordos o surcos, en la producción en lomos, bordos o surcos, nos enfrentamos a pequeños detalles también importantes a considerar para el proceso de poda. ¿Cuándo podar? ¿Qué tipo de poda va a ser y qué esperas de ella? Hay diferentes tipos de poda. Poda de formación, te da estructura, te da forma. Poda de producción, te da calidad, cantidad de fruta que esperes. Poda fitosanitaria, poda de rejuvenecimiento, cambio varietal. Por ejemplo, hay quien maneja el Hass, pero de pronto decide cambiar a Méndez o a Flor de María, muy de moda, altamente productivos, por cierto. Y resulta que tú cortas tu árbol, lo rejuveneces, dejas tronco. Pues sí, ahí puedes esperar, si es poda de rejuvenecimiento para cambiar varietal, ahí es el momento adecuado para hacer. Después de tu cosecha, podas, dejas troncos e injertas y cambias. Ahora, poda fitosanitaria, cualquier tiempo es bueno. No le des mucho tiempo a que una enfermedad avance. Poda, al momento de que tú podas y cortas al ras de tronco a 3 metros, a 5 metros, todo depende de la intensidad del daño que tengas por posiciones radiculares. Puedes jugar con esos factores, pero empezar a tratar tu árbol para que más rápido tenga respuesta. Ahora, poda fitosanitaria. Poda de formación en una huerta vieja. Yo puedo cortar en cualquier tiempo, en cuanto termine mi cosecha. Si quiero adelantar la cosecha para podar los árboles más en una zona más complicada, más cerrada, puedo empezar a darles forma. Pero tener cuidado. Poda de formación quiere decir poda exactamente. Si tengo una rama X y quiero eliminar esta rama, tengo que cortar justo, preciso, para no dejar ningún brote, ninguna opción para que el árbol, si yo dejo una punta, esta punta que tiene yemas con potencial para brotar, va a salir un exceso de rebrotes. Regularmente nosotros le llamamos brotes vegetativos dominantes o chupones. Pasen todos los frutales, duraznos, etcétera, perales, etcétera. Entonces, el corte que tengamos que hacer tiene que ser exactamente al ras, que no tengamos ninguna opción de que el árbol tenga oportunidad de brotar. Si yo dejo una punta, como se dice, podas chilenas, una poda de producción, bajo mi porte al 50%, dejo mi otro porte a que el árbol produzca, sí, pero depende en qué zona estés. Si estás a 1600 metros o menos, baja tu medio porte
allí, por el tipo de suelo, me está indicando que el tipo de suelo en la zona donde tú quieres podar y rejuvenecer una huerta para empezar a meter luz y dejar una parte productiva, un 50% de producción, y el resto a que se regenere, si es de 1600 hacia abajo, ampliamente te lo recomiendo. Pero si es una zona donde tienes 1800, 2000, 2200, actualmente hay huertos hasta 2600, ten mucho cuidado. 2200, 2600, tienes un perfil de suelo bastante profundo. Si tú cortas y es eso, lo que vas a generar es un exceso de crecimientos muy vigorosos, muy dominantes. Por consecuencia, tus raíces van a tener, le estás gritando que profundicen más para mantener un equilibrio, un porte. Entonces empieza a generar crecimientos bastante dominantes. Te va a complicar. Ten cuidado con eso. Tengo muchas experiencias respecto a podas. Y con decirte que a raíz de eso, después de una visita a Chile en el 2003, empecé un trabajo, un ensayo para probar diferentes tipos de las podas que pueden aplicarse aquí en México, y encontré una que me dio resultado a cualquier edad del árbol. Esa la empecé a aplicar de 2003 al 2011 y presenté un trabajo en Australia respecto a esto. Todavía, por ejemplo, ahora actualmente hay huertas que tengo 26 años podando, y me gustaría que un día tuvieran la oportunidad de visitarlos para que te des una idea del potencial que tienen. Claro que sí, muy interesante. Pues prácticamente nos está hablando de los diferentes tipos y la importancia, vamos, de la zona y de qué tipo de poda efectuar. Se debe aplicar. Pero la poda de formación, sí, hay que tener mucho cuidado. Yo la recomendaría después de cada cosecha, al momento que quieras, pero siempre tienen que ser cortes muy precisos, muy finos. La poda de producción, ándele, exactamente. Entremos a otro detalle, es totalmente otra cosa. Si tú no esperas el tiempo preciso para hacer cortes y no esperas a que tus yemas estén definidas, a que las hormonas hagan su parte, y aparte le ayudas a aportar ciertos productos que actúan como hormonales, de hecho son auxinas, son citoquininas, etc. Y toda la aplicación en su momento preciso, lo que va a hacer es traslocar azúcares que están en su parte basal, que no ayudan todavía, no se han movido a la parte terminal para que ayuden a la diferenciación floral. Si nosotros hacemos una aplicación previa a esto, hacemos que los azúcares se muevan y empezamos a ver cómo en 22 días a un mes empieza a ver un montón de yemas próximas a brotar floralmente, a su diferenciación floral. Y una vez que estén definidas nuestras yemas, para que te des una idea también así visualmente, de una yema terminal hinchada, ya empezando a diferenciarse, el resto de las yemas dormidas, si tú tocas cualquier despunte, quieres adolentarte a hacer una poda de producción, tu producción del siguiente ciclo le vas a dar en la torre. Ahí sí debe ser muy fino al momento de decidir cuándo empezar a podar, a hacer despuntes, a hacer trabajos muy precisos de poda. La poda de producción tiene que esperar a que sea toda una 7, 9, 11 yemas ya diferenciadas y empieza a tocar. Esas yemas ya no se revierten. Si todavía no están definidas, una yema de floración es yema redonda, una yema de vegetativa es una yema muy puntiaguda. Si tú haces un corte cuando la yema está en puntiaguda, le está gritando al árbol que genere brotes vegetativos. Se te va a ir de vicio, va a florear muy poco, y tu producción del siguiente año sí va a ser 100 toneladas, por decir un número, o 10 toneladas por hectárea, no sé. Serían 2, 3, 4. A ese nivel está el impacto de hacer una mala decisión en el momento preciso de interactuar con una poda. Muy interesante, ingeniero López. Es algo que debemos de considerar de manera muy, muy trascendental. ¿Y sobre las fitosanitarias, ingeniero? Fitosanitarias. Empezamos a ver árboles. Verticillium, por ejemplo, tiene un comportamiento muy específico. Verticillium es una enfermedad que empieza a afectar una fracción radicular de nuestro árbol, y esa fracción es como un espejo en la parte aérea. Si empezamos a ver una rama que empieza a amarillarse, empieza a tener problemas, empieza a tener poco follaje, empieza a decaer, después el 50% de nuestro árbol empieza con el mismo síntoma, es verticillium. Llega a ir avanzando tanto este problema fitosanitario por pudrición radicular, que cuando nos damos cuenta el árbol está decaído, decadencia,
Si esperamos a que avance tanto y no hacemos algo para frenar un problema fitosanitario de posiciones radiculares, por ejemplo, verticillium, el problema va a avanzar. Cuando queramos hacer algo puede ser tarde. Tenemos que actuar pronto, empezamos a podar, bajamos porte, recortamos ramas aviejadas, empezamos a tratar nuestro árbol y totalmente cambia. Si ya es tarde, tenemos manchones, un árbol se enferma, un árbol amarillo, todos los circundantes, en cuanto su raíz empieza a tocarse, a cruzarse ramas, automáticamente las raíces están cruzando. Empezamos a tener medidas para evitar que el árbol vecino, frenaríamos un problema muy grave. Actualmente en huertos viejos tenemos un árbol amarillo y tenemos 3 árboles amarillos. Después tenemos 9 árboles amarillos, todos los que entran en contacto con y después empezamos a tener muerte del primero que empezó, después los que siguen y empezamos a tener huecos muy marcados en la poda. Si no actuamos antes de que tengamos problemas con las podas fitosanitarias, tendríamos problemas. Así de este tamaño es. Qué interesante, ingeniero López Barrera, pues es algo muy atractivo, sobre todo también para la audiencia que nos está acompañando. Pero sí quisiera entonces preguntarle por todo lo que nos ha hecho favor de compartir, en sí cuáles serían los puntos a considerar para llevar a cabo o efectuar una poda. Lo más interesante en este proceso es la poda de formación y la poda de producción. El resto es un manejo preventivo para tener o esperar resultados diferentes si son fitosanitarios, si es rejuvenecimiento, etcétera. Una huerta muy vieja. Yo no recomendaría bajar a tronco para hacer que mi árbol rebrote, se forme. Poda de rejuvenecimiento realmente yo no lo recomiendo. Siempre hay muchas herramientas para empezar a tratar una huerta muy complicada. Tenemos opciones. Y si el marco de plantación es densidad de 5x5, estamos hablando de 400 árboles por hectárea. 7x7 en cuadro, estamos hablando de 200 árboles por hectárea. 8x8, que eran los tradicionales de aquel tiempo, estamos hablando de 164, 168 árboles por hectárea. Depende de cómo esté tu huerto, siempre hay opciones a tomar. Puedes pensar en eliminar líneas, dicen las personas mayores. No, hombre, bueno, yo les recomiendo que lo hagan. Si no lo hacen, están peleando por un espacio y todos los árboles están peleando por lo mismo. Es una competencia directa por la luz. La luz es producción, el resto es problemas. Yo les recomiendo empezar a pensar en sacrificar una línea. Cada huerto es diferente. Tal vez sí ocupen la ayuda de un experto para que les diga por dónde pueden tomar la mejor decisión en cuanto a eso. Densidad de plantación es importante tomar en cuenta. Nutrición, todo lo que hablábamos antes es importante. Sin embargo, ya entrando a la zona ya de podas, de formación y de producción, yo le recomendaría primero consideren la poda de aclaro, que es eliminar líneas si son una densidad complicada. Árboles viejos, muy cerrados, la producción es mala, es poca y es de mala calidad. Entonces empezamos por esa parte. La cuestión siguiente. ¿Cuándo empezar una poda? Ya definimos, es después de la cosecha, si es de formación. ¿Cuándo empezar una poda para definir el mejor tiempo para la poda de producción? Es cuando las yemas estén definidas. Ahora sí entremos a detalle ya específicamente de cada parte de poda que me quieras preguntar. Sí, no, pues es que prácticamente los puntos a considerar son interesantes lo que nos menciona, aunque como bien lo estaba comentando, ¿no? Yemas vegetativas, hay que considerar cuando sea un tipo de poda, yemas florales en otro aspecto. ¿Dónde cortar? Porque de alguna manera eso es algo importante de lo que nos estaba mencionando o nos pudiera profundizar un poquito más. Y sobre todo las ramas o las cantidades, vamos a decirlo de alguna manera, de ramas principales que tenemos que eliminar. Ajá. Cuando tenemos una huerta ya formada, mayor, que es donde más complicaciones hay para la poda de formación, poda de producción, etcétera, tenemos que definir primero eliminar líneas. Una vez que generamos espacios, las partes, al entrar luz, se va a empezar a generar muchas ramas vegetativas para formar una nueva estructura. Debemos bien definir qué es lo que esperamos o qué queremos con la poda. Por ejemplo, entre más altura sobre el nivel del mar tenemos una huerta de 1,800 a 2,000 metros puede tener entre 6 y 8 troncos principales. Una huerta de 2,200 a 2,400 puede tener 10, 12, 14, 16 ramas principales. Yo les recomiendo siempre definir qué forma esperamos darle.
3, 4, 5 ramas son más que suficientes para generar espacios y empezar a tener entradas de luz. Una vez que tenemos entradas de luz, vamos a tener crecimientos en las partes más expuestas a la luz, crecimientos donde vamos a tener a la vuelta de 8 meses. Solamente le lleva 8 meses a una rama nueva que se empieza a formar, pega el sol en un tronco, se empiezan a hinchar pequeños bordes en las ramas descubiertas. Esos pequeños bordes les lleva 8 meses hasta empezar a entrar al proceso de producción. Muy interesante. Si generamos un espacio y cuidamos que no haya exceso de sombra en los nuevos espacios que generamos, 8 meses después vamos a entrar con esas nuevas ramas a floración. Cuando empezar una poda, allí también es otra cuestión importante. Si contamos 8 meses antes de la siguiente floración, por ejemplo, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. En febrero todavía alcanzaríamos a tener ramas productivas. Si empezamos nuestra poda de producción o de formación en abril o mayo después de una cosecha, garantizado que los siguientes crecimientos que tengamos después de haber intervenido nuestro árbol al meter luz a un espacio cerrado, 8 meses después, que sería alrededor de entre diciembre y enero, tendríamos ramas productivas y ya próximas al siguiente ciclo empezar al entrar al proceso productivo. Entonces, cuando empezar la poda ya podemos definirlo contando 8 meses antes. 3, 5 ramas principales en nuestra estructura del tronco, ideal. De ahí empezamos a armar un árbol nuevo con todo el potencial de producir desde ramas bajas, no exclusivamente 5, 6, 10, 15 metros arriba. Pues qué interesante, ingeniero López Barrera, todo lo que estamos platicando. Y sobre todo, entonces, aquí hay mucho valor agregado en trabajo de podas. Es cuestión de escarbarle y tú vas a encontrar, tiene su arte, tiene su toque de conocer varios principios, varias cosas antes de meternos a un proceso de poda. No es nomás llegar, cortar y te vas. Y después dejar al productor que 3, 4 años después no tenga cosecha. Mi idea, mi propuesta es, si tú vas a tocar una huerta, siempre debe mantener cosecha. Si alguien llega y te dice, tumba todo y 3, 4 años después empieza a cosechar, para mí está mal. O sea, hay formas de ir por etapas, lleva procesos y obtienes resultados y cada año tienes cosecha de mejor calidad cada vez. Sí, muy interesante, sobre todo de esto ahorita que le comentaba, ingeniero José Luis, del valor agregado, porque prácticamente el llevar a cabo una poda en su momento y la adecuada, pues prácticamente te va a optimizar la nutrición. Eso al manejar esa optimización, pues se va a traducir en resultados. ¿Verdad? ¿Qué nos podría comentar un poquito de eso, ingeniero José Luis? Mira, regularmente hablábamos en un inicio cómo un productor empieza a perder sus ingresos porque empieza a reducir su producción, el exceso de sombra, el exceso de ramas muy, muy delgadas, elongadas, alargadas. Empieza a haber una competencia por espacios y todos los crecimientos son arriba, 3, 5, 6, 10 metros, depende de la densidad con la que haya iniciado su plantación, pero la calidad empieza a bajar y la cantidad también. Entonces, cuando tú empiezas a generar luz, empiezas a generar espacios abiertos, el mejor fertilizante se dice que es la luz, bien manejada, bien canalizada. Genera estos espacios y vas a ver cómo la producción empieza otra vez a bajar a tu altura, a tu nivel. Vas a ver que fácil haces una cobertura en aplicaciones para plagas, enfermedades, etcétera. Hay ventilación, hay aire, hay luz, hay todo. Todo se hace simple. Pienso que ahí deberíamos empezar a jugar ya con factores de optimizar los recursos disponibles para hacer más productivo tu huerto. Es no produzcas leña, no produzcas madera. La madera se puede vender como tal, como leña, pero no vale. Yo preferiría, en un momento cuando realizo trabajos de poda, es toda esa madera que se genera tiene nutrientes atrapados, las hojas tienen nutrientes atrapados, todo lo que muelas, todo lo que vuelvas a reincorporar a tu zona de producción son ciclos de nutrientes. Al fin de cuentas, después de que pasa un proceso de descomposición, llega, se sueltan, se liberan los nutrientes, entran a la raíz, siguen su flujo, hacen su función. Es como si aplicaras materia orgánica adicional con nutrientes concentrados.
Entonces, reciclar todos los procesos de poda, aprovechar la madera, etcétera. No produzcas leña. La leña no vale. Haz que tu inversión en cuanto a nutrientes se optimizan, canalizando que todos los nutrientes que tú aportes a tu huerto. Se dice en nutrición que el 30% de los 10 kilos, por ejemplo, hablando de una X, o de cada kilo o 10 kilos que tú apliques al árbol, el 30% se va a estructura. El 50% se puede ir a producción. El resto se lixivia o se evapora, dependiendo del tipo de nutriente que aportes. Entonces yo diría, no pierdas, no tires dinero, no contamines tus mantos freáticos. Tienes un área sin cobertura vegetativa. Hay erosión, hay todo, pierdes suelo, pierdes nutrientes, pierdes todo. Si tú empiezas a manejar tu espacio, cuando tu árbol te dice que no hay sombra, que no hay... que hay exceso de sombra y que no hay cultivos de cobertura, la maleza no es maleza, bien aplicada te protege, te protege tu suelo, entonces empieza a optimizar nutrientes. Debajo de una maleza hay humedad. Ahora con estos cambios críticos de temperaturas, como estamos pasando sequías, etcétera, no apliques herbicidas, es lo peor que puedes hacer, hablando de otras cosas, ¿verdad? Pero si optimizas nutrientes, aplicas tu fertilizante, tienes luz, tienes espacio, tienes aire, empieza a generar ramas productivas cortas que en cuanto llegan a la parte donde alcanzan su luz, empiezan a hacer ramas productivas y empieza a tener fruta a la mano, no en el cielo, donde no las alcanzas, no puedes cubrir. Entonces, desde ahí empezamos a jugar con cuestiones de optimizar nuestros recursos naturales que tengamos para hacer que tu huerta sea la mejor. Cuando gusten, les digo, les puedo llevar a unos huertos donde empezamos a hacer trabajos y vas a ver que te vas para atrás. O sea, es sorprendente. Los resultados del trabajo, pues vamos a decir. Hablando de producción, para también que otras personas que no se han atrevido a tocar sus huertos. La media de producción en Michoacán está al 9.5 toneladas por hectárea. Yo te digo que las huertas podadas que nosotros manejamos están entre 15 y 25. Cuando las condiciones de clima están complicadas son 15. Con las condiciones de clima, cuando otro productor tiene 10 o 12, nosotros tenemos 25 o 30 sin ningún problema, con calidad y cantidad. Entonces, todo es cuestión de ver tú qué esperas de hacer un trabajo de poda. Si te vas a los extremos, tu producción está para abajo. Si empiezas a trabajar tu huerto con otra idea, tu producción siempre está para arriba. Sí, muy interesante, ingeniero López, porque tocó un punto hace un rato donde hablaba de la concientización de productores, el viejo paradigma de no podar, ¿verdad? De quitas producción, me quitas parte productiva del árbol. Pero entonces esto conlleva a que en conclusión hablamos de que la poda sí te va a generar un incremento en los rendimientos muy importantes. Sí, definitivo. Si hablamos así de podas, te digo, yo le pongo 25%, pero si ya nos metemos a situaciones críticas donde no se ha hecho poda, están perdiendo un 75%, un 50%, depende del nivel de complejidad que tenga la estructura de su huerto. Productores de la nueva generación, de la nueva era, yo les digo, una huerta sin podas, no esperen mucho. Y más si la reciben como herencia, definitivo. Sí, pues qué interesante, ingeniero José Luis, el día de hoy estar charlando con usted. Me imagino que toda la audiencia opinará lo mismo. Y pues no sé si quisiera finalizar con algo en particular, ingeniero José Luis. Las experiencias, entre más te metes a hacer procesos diferentes para gente que no está acostumbrada, vas descubriendo un montón de tecnicismos. Debes saber cómo cortar, dónde cortar, cuándo cortar. Si tú no cuidas, por ejemplo, escuché a un productor que me dijo un día, oiga, le digo, ¿y por qué deja esos pequeños tocones en las ramas que poda? No, es que los cortadores me dicen que les ayuda para cuando van a cosechar. Espérame, cuando tú dejas un pequeño borde en tu tronco y dejamos pasar días, meses, un año, y tú cortas la mitad de ese lomo pequeño que tienes en tu tronco, como una pequeña formación, un pequeño tumor, y tú cortas en medio, vas a encontrar una pequeña pudrición ahí que está invadiendo parte de tu centro del tronco. Cuando tú escarbas hasta donde llegue esa pudrición y ves que ya está llegando casi a la parte central,
la zona de xilema donde conduce nutrientes, donde empieza a mover los fertilizantes en bruto y los manda a la punta del árbol, de ahí los desciende a las hojas, de las hojas empieza a hacer la magia de la luz, la transforma el fertilizante en bruto en nutrientes. Después de que pasa este proceso y empieza a bajar la savia, vas a encontrar que ramas viejas que no trataste a tiempo, las empiezas a ver, esa pudrición ya invadió parte de la parte central de tu tronco principal y vas a encontrar pudriciones tan invasivas que empieza a ver cómo tu rama se amarilla, empieza a decaer por un mal manejo. Entonces, ¿cómo cortar? ¿Dónde cortar? ¿Cuándo cortar? ¿Por qué cortar? Todo eso es importante. No puede entrar cualquier persona a hacer tu trabajo de poda. La persona que entra a tu huerto para hacer una poda de formación, de producción, fitosanitaria, etcétera, debe tener las herramientas necesarias, los conocimientos necesarios para hacer un trabajo excelente. Si lo hace, tu producción no es de 10 toneladas, es de 15 y ahí estamos hablando de un 50%. Es de 20, estamos hablando de un 100%. O más, estás dejando de producir un buen. Pero siendo cautos, yo le asigno un 25% para la gente que empieza a podar y ve resultados desde un inicio de una huerta nueva, le empieza a dar su forma, su manejo, ideal. No esperes hasta que tu huerta te exija, empieza antes. Ese es mi mejor consejo. Ingeniero, pues un verdadero placer contar con su presencia el día de hoy. Pues nos acompañó el ingeniero José Luis López Barrera, a quien agradezco. Y a toda la audiencia, pues muchísimas gracias por escucharnos. Un servidor, ingeniero Ricardo Torres Magaña, les agradece el favor de su atención y espero nos acompañen en el próximo podcast Aguacate. Muchísimas gracias. Un gusto poder participar con ustedes y ya saben, siempre dispuestos. Un placer, ingeniero José Luis. Está. Muchísimas gracias y hasta la próxima.